eh, Foco principalmente también en buenas prácticas, en esos consejos metodológicos. Y también traigo pues un regalo que sería pues cómo podéis utilizar el uso de la IA generativa, ya sea ChatGPT, ya sea directamente Gemini, cualquiera de ellos. A ver, creo que tengo un problema con la cámara. Un momentito. ¿Me estáis escuchando? La cámara se te ha ido. A ver, que no veo la... Vale, aquí está. Vale. Sí, así al empezar a grabar creo que se ha ido. Vale, entonces vamos a empezar con un poco de conocimiento histórico. Entonces, BPMN arrancó en 2004. Lógicamente en aquel entonces pues no era un estándar. Os he dejado aquí, que la presentación la tiene Jorge y os la puede pasar. Os he dejado pues justo un post que hice hace tiempo, en el 2015, sobre la historia de BPMN. Y principalmente, pues cuando la cogió la Oyer Management Group, pues ya se empezó a hacer pues, mucho más extensible. Y en el 2013, pues se hizo directamente, pues sería ya pues un estándar ISO, ¿vale? Bien, no sé, tengo problemas con la cámara, he puesto otra, me veréis a lo mejor un poco de lado ahora. Y entonces, principalmente siendo el estándar ISO, pues 2013, pues ahora el uso de BPMN y desde el 2004, como veis arriba, con lo que comenta Trisotech, pues más de 15 a 20 millones de personas en más de 180 países, pues están utilizando o estamos utilizando este estándar BPMN. Entonces es muy importante porque la comunicación entre TI y negocio, pues con BPMN es posible, y lo que tenemos que darnos cuenta que a partir de la versión 2.0 se convirtió desde Business Process Modeling Notation, que era más una notación, pues en Model and Notation. Y eso significa que lo que tenemos es un estándar que permite modelar procesos y que tiene un metamodelo, que las herramientas de BPMN, estas herramientas Business Process Analysis, pues vamos a poder analizar, simular y utilizar objetos, los objetos del propio modelo. Podéis aprender más sobre BPMN utilizando pues, la bibliografía que existe. Aquí tenéis muchos libros, hay muchos más de los que actualmente salen aquí, porque esto es de 2017, pero bueno, aquí tenéis representados pues, muchos interesantes libros que sobre todo, por ejemplo, pues de Bruce Silver, que según, digamos, esos libros son muy buenos, o hay otros libros también que podríamos recomendar, pero principalmente los de Bruce Silver son bastante didácticos y si queréis profundizar más, pues aquí tenéis buena bibliografía. Bien, no solamente tenemos que pensar en lo que sería la notación. Entonces aquí vemos en pantalla ahora mismo pues que tenéis pues todos los objetos que normalmente utilizaríamos en BPMN. Estos objetos, lógicamente, hay que aprenderlos, que sería todo el vocabulario que tiene el estándar, pero principalmente lo fundamental es tener una metodología sistemática de cómo modelar procesos de negocio y utilizar buenas prácticas y un estilo BPMN, de tal manera que incluso todas las organizaciones pues particularicen pues cómo quieren modelar. Y de esa manera estaremos modelando pues correctamente para que cualquier flujo de proceso que modelemos con BPMN pues cualquier persona que entienda BPMN lo pueda entender sin explicaciones adicionales. Entonces, algunos consejos metodológicos. Os recomiendo también esta publicación que hice el 16 de mayo de este año, de 2025, donde ofrezco pues, una revisión metodológica integral. Entonces, a partir de un cuestionario que podéis ahí descubrir pues, esas preguntas, pues haciendo esas preguntas a cualquier modelo de proceso, podéis ver si estáis haciendo un modelo correctamente respecto de las buenas prácticas del modelaje en BPMN. Anuncio ya que durante este año sacaré un libro pues, mucho más completo sobre ese cuestionario y con una serie de buenas prácticas, pero de momento pues aquí tenéis pues, un buen, digamos, referente para buscar efectivamente si estáis modelando correctamente o no. Y hoy os voy a proporcionar 5 buenas prácticas que considero que cuando empezamos a modelar en BPMN pues deberíamos tenerlas siempre presentes,
principalmente porque cuando empezamos a modelar tenemos que tener en cuenta que un modelo de proceso tiene que ser un modelo correcto, completo, claro y sencillo. ¿Y esto qué significa? Pues que cumplamos las reglas, utilicemos herramientas de Business Process Analysis, pensemos en el metamodelo que va a relacionar todos los objetos y que podamos modelar el proceso para que se orqueste bien pues todo el control de versiones y también pues que pueda luego ejecutarse ese proceso. Entonces tenemos que pensar que el estándar es para cumplirlo y deberíamos cumplirlo completamente para que después, cuando lo queramos implementar, pues podamos hacer una interoperabilidad de procesos y que además que cualquier persona lo entienda. Tienen que ser claros, es decir, que cualquier proceso se debe seguir muy bien la lógica, desde el evento de inicio hasta los finales, que no haya ambigüedad, que no necesitemos documentación adjunta para explicar el proceso, porque de esta manera, de forma visual, pues va a ser fácilmente entendible por cualquier participante del proceso o cualquiera que esté participando en la mejora de ese proceso negocio. Que sean completos significa que haya un único punto de inicio y solo uno, aunque el estándar permite más de uno, la buena práctica es utilizar solo uno, y que tengamos pues diferentes eventos finales y que tengamos el alcance de principio a fin de un proceso de negocio. Y que sean sencillos, sobre todo cuando estáis modelando de manera lógica, en el modelo lógico sin restricciones, es conveniente que tengamos solamente de 7 a 10 actividades y utilicemos subprocesos para que no tengamos esta complejidad, sino que tengamos algo mucho más sencillo y que esa sencillez lo que nos permita es poder revisar en cualquier momento pues los subprocesos de manera independiente para que nos focalicemos en la sencillez del subproceso y en el proceso grande, en el macroproceso, de una manera simple. Si tuviéramos lo que hay aquí arriba, pues tenemos muchísima complejidad, se ven demasiadas cajas azules, demasiadas actividades y cuando estemos discutiendo la mejora, habrá pues mucha discusión de diferentes puntos del proceso en lugar de focalizarnos en lo importante. Entonces, recogiendo estos, por ejemplo, estas actividades en un subproceso 1 y estas otras en un subproceso 2, tenemos una simplicidad en cuanto al macroproceso y luego cuando vayamos a resolver las tareas más complejas, que serían los procesos, pues estaríamos focalizándonos de nuevo en algo simple de 7 o 10 actividades. Y de esta manera pues vamos a modelar mucho mejor y de manera más fácil haremos mejor el TIL. La segunda buena práctica es definir primero el alcance del proceso antes de empezar a modelar. Uno de los problemas que se suele encontrar cuando empezamos a modelar procesos es que todo el mundo se lanza al modelado en BPMN sin tener en cuenta el alcance del proceso. Y hay que saber muy bien cuándo empieza y dónde finaliza. Concretar claramente, pues, cuándo va a arrancar, si va a arrancar, por ejemplo, en la parte del cliente, pues, por ejemplo, introducir o en un empleado, pues el estar haciendo pools diferentes o tenerlo dentro es importante a la hora después de hacer un instanciamiento cuando estemos ejecutando en el motor de BPM. Entonces, bueno, entender esas cosas es interesante, pero lo más interesante es el modelo conceptual que tenéis aquí, que es saber, pues, dónde arranca el proceso, dónde acaba, para qué hacemos ese proceso, por qué es relevante y qué es lo que estamos buscando, que sería la visión del proceso. Bien, este modelado conceptual, que es la parte inicial de los posibles modelados, es algo que muchas empresas o muchos modeladores de procesos no lo hacen y es la mejor manera de entender cuál es el objetivo del proceso negocio, porque es importante qué es lo que buscamos con ese proceso. Entonces, para que esto no resulte complejo, pues os he preparado luego un prompt con IA para que lo podáis utilizar y de esa manera documentéis esta parte que os va a facilitar incluso, pues luego utilizar la IA también, pues para modelarlo lógicamente. El modelado lógico sin restricciones significa empezar a modelar sin tener en cuenta cómo lo vais a implementar luego en una organización, si con un motor de BPMS, si con un CRM, con un RP, con diferentes aplicaciones, con diferentes, en lugar de, por ejemplo, pintar un proceso donde tengamos tareas paralelas, no lo pintamos porque sabemos que esas tareas solamente lo hace una persona, las pondríamos en secuencia, estaríamos haciéndolo mal.
Al pintarlo sin restricciones, pues tenemos todos los recursos posibles. Entonces, todo lo que se puede hacer en paralelo se pinta en paralelo, aunque luego se ejecute secuencialmente. Entonces, haciéndolo de esa manera, vais a modelar procesos mucho más exactos, más efectivos, y ya llegará el momento de hacer ese modelo físico, cuando ya os planteéis implementarlo en en un PPMS, y de esa manera pues haríamos el proceso con restricción, con una particularización de, por ejemplo, cuando no puedo conectar con base de datos o no puedo conectar con diferentes sistemas, pues lógicamente eso lo tendré que tener en control. ¿Vale? Disculpad que no sé qué pasa con la cámara, que estoy intentando conectarme continuamente. Bien, otra buena práctica es la gestión de la línea del tiempo del proceso. Tenéis que tener en cuenta, tendremos que tener la sensación de que estamos modelando correctamente cualquier momento del proceso. Entonces, esto es lo que se llama la técnica de la línea del tiempo. Entonces, si encontramos los diferentes hitos fundamentales que tiene un proceso, podremos ver si hay problemas o no hay problemas. Por ejemplo, aquí en este proceso que estaríamos preparando un pedido de comida caliente y comida fría, pues si vemos que pueden cancelar incluso el pedido pues una hora antes de preparación y empiezan a preparar el pedido de alimentos pues 30 minutos antes de la distribución, pues vemos que aquí no hay ningún conflicto. Pero si pudiéramos dejar al cliente que cancelara en cualquier momento, pues podríamos empezar a la fabricación de esos productos calientes y nos cancelarían el producto o el pedido. Entonces, ¿qué haríamos con ese producto que estamos realizando? Entonces, hay que mirar bien pues todos los hitos importantes del tiempo para ver si hay que poner ciertas reglas en ese proceso de negocio para que no tenga la empresa pues problemas, y sobre todo también pues ver cómo impactaría en la satisfacción del cliente. En algunos casos, bueno, aquí veis el crear esa línea del tiempo, pues se puede hacer en paralelo a lo que sería el proceso principal, con diferentes eventos para que haya interrupciones. Y también tenéis un evento muy interesante que es el evento frontera, que muchas veces no se utiliza y es un evento que nos facilita la interrupción de una tarea. Una interrupción cuando la tarea no se está resolviendo, pues si es de doble línea, como vemos aquí, este evento, pues si no hay respuesta en 2 semanas, pues directamente pues pasamos el flujo a otra tarea donde se realizará algo. O bien a lo mejor si la ponemos punteada, pues sería un evento frontera que no, eh, digamos, no finaliza la tarea, no la interrumpe, sino lo que hace es decir, bueno, pues seguimos en esta tarea ejecutándola, pero lanzamos, por ejemplo, una alerta, es decir, hacemos una acción pues para avisar a alguien que eso está pues sin contestar, sin resolver, y por lo tanto podríamos tener un problema. Entonces, utilizando este tipo de eventos frontera, pues podemos hacer interrupciones o no interrupciones, por lo menos alertas en procesos de negocio, y de esa manera controlar todo lo que ocurre a lo largo del tiempo de un proceso de negocio. Y luego también es importante, cuando estamos trabajando con subprocesos, controlar bien las salidas, porque cuando tenemos un subproceso embebido en el proceso de negocio, pues cuando se hace la llamada, empezaremos a ejecutar el proceso, iríamos por aquí y podríamos tener diferentes salidas. Entonces, si tenemos diferentes salidas de un subproceso, pues a la salida de ese subproceso, pues con una compuerta exclusiva, pues tendríamos que controlar por dónde hemos salido del subproceso. Y de esa manera controlamos la salida y resolvemos pues cualquier salida que tengamos del subproceso, que en este caso veis que tenemos pues 3 salidas. Y como quinto consejo o sugerencia de buena práctica, pues utilizar las compuertas basadas en eventos. Yo soy un forofo de estas compuertas basadas en eventos, y algunos, si me seguís por LinkedIn, pues veréis que desde hace ya muchos años pues felicito siempre las Navidades pues con un ejemplo del proceso de felicitación como el año principalmente pues con una compuerta basada en eventos. ¿Y por qué es mejor, bajo mi punto de vista? Porque la compuerta basada en eventos lo que refleja es la visualización de qué ocurre después de una tarea. Entonces aquí enviar oferta de hipoteca a un cliente, pues aquí esperaríamos una posible respuesta de ese cliente. Entonces, que no esté interesado,
que nos mande toda la oferta, o sea, todos los documentos de la oferta que le hemos pasado para que sigamos adelante con esa hipoteca, o bien si han pasado 2 semanas, pues responder a lo que está ocurriendo durante esas 2 semanas. Entonces, así controlamos los eventos posibles que hay detrás de una tarea. Esto se puede resolver también con una puerta lógica, pero las puertas lógicas lo que están respondiendo es una puerta basada en datos. Entonces, con algún dato que haya ocurrido antes, pues comprobamos si está esa información sí o no. Entonces, en este caso, esto se podría resolver también con diferentes compuertas lógicas XOR exclusivas, pero no tiene la visibilidad que tiene pues esta visibilidad de eventos, que es mucho más comprensible. Entonces yo sugiero que cuando tenéis que esperar a que ocurra algo, pues ver exactamente todos los eventos posibles que pueden ocurrir, lo ponéis justo con esta compuerta basada en eventos y así de esa manera, cuando ocurra uno de estos eventos, los demás se desactivan y seguiría el flujo pues con ese evento. Entonces, si no está interesado, pues directamente los otros flujos ya no existirían y seguiríamos el flujo por la primera línea. Pero si está interesado, nos enviaría los documentos y seguiríamos pues el flujo correspondiente. Y si no hemos tenido respuesta, pues a lo mejor después de estas 2 semanas, pues aquí hay una llamada a la acción, mandándole un email o mandando o haciendo, por ejemplo, una llamada telefónica. Bien, pues ahora, para continuar en estos últimos minutos que me quedan, pues quería daros un regalo con la IA generativa. Actualmente utilizar la IA es fundamental también en procesos, principalmente porque la inteligencia artificial nos puede facilitar pues ahorrarnos mucho tiempo, sobre todo a la hora de captar información de un proceso de negocio y también nos puede ayudar en la creatividad de un proceso que tengamos que definir. Entonces, tanto para la fase conceptual como el modelo lógico sin restricciones o ya el físico con restricciones en los BPMS, pues la IA nos puede ayudar. En primer lugar, quería daros este prompt donde os ayudo al modelado conceptual. Soy consciente que el modelado conceptual y el estar redactando, pues todas las preguntas que hay en el modelo conceptual con la visión, pues puede ser algo que no nos guste hacer y que queramos ir directamente ya a ver las tareas de un flujo de proceso. Pero yo creo que si os apoyáis de la IA en esta reflexión del concepto o del modelo conceptual de un proceso de negocio, os va a permitir saber exactamente cuál es el alcance del proceso, saber la relevancia que tiene el proceso y también posibles acciones de mejora. Entonces aquí veis que como un experto en BPM y modelado de procesos, le damos la instrucción de realizar el modelo conceptual, misión y visión, donde le decimos que primero nombre y una breve descripción operativa del proceso seleccionado, para que tengamos un pequeño resumen, que defina la misión del proceso, resolver las 4 preguntas que hace el proceso, para qué usa el proceso, para quién y por qué existe, y le damos ciertas instrucciones de cómo debería hacerlo. La visión, que es cómo vemos el proceso, que nos va a permitir la visión siempre medir el proceso de negocio, pues qué deseamos conseguir con ese proceso, para qué, para quién, por qué. Proporcione sugerencias de mejora del alcance del proceso, porque si le vamos a dar aquí pues un comienzo y fin, por ejemplo, le vamos a decir, y lo que está en azul sería un caso concreto, ¿no? Proceso de gestión de incidencias de TI, comienzo y fin del proceso. El proceso comienza desde que se incluye la incidencia por el empleado hasta que se proporciona la solución al empleado. Y contexto adicional, pues le decimos que el proceso es relevante porque se desea mejorar la satisfacción del empleado, resolviendo sus incidencias en el menor tiempo posible para que su rendimiento y productividad se incremente para el beneficio de la organización. Cuanto más contexto le proporcionéis, pues más definición más exacta va a realizar tanto ChatGPT, Gemini, Grok, cualquier eh, inteligencia artificial generativa. Entonces le decimos que proporcione sugerencias de mejora del alcance, porque aquí le estamos dando un comienzo y fin, pero a lo mejor nos estamos refiriendo a algo más departamental en lugar de ver un proceso más amplio, que sea más, digamos, desde principio a fin, pasando por diferentes departamentos. Entonces es conveniente pues, que nos dé posibles mejoras desde el principio y que también le damos una serie de instrucciones para que tenga un contexto más exacto de lo que queremos conseguir. Redacta de forma clara, concreta y enfocada a la mejora del proceso.
Asegúrate de que la misión y visión están alineadas entre sí. Lógicamente, si es un mismo proceso, pues tiene que estar todo relacionado. Y además le decimos que utilice métricas SMART para que los objetivos que va a plantear en la visión o las métricas que va a plantear en la visión pues sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, para que luego pues haya un fácil monitoreo de la visión de ese proceso. Entonces, si esto lo ejecutamos, pues por ejemplo, ejecutándolo en Gemini, pues tendríamos que nos da el nombre y descripción operativa del proceso, nombre del proceso, gestión de incidencias de TI, ahí no nos lo ha cambiado, pero si le damos a lo mejor un nombre pues más descriptivo, pues él no lo reduce, nos da una descripción operativa, nos dice la misión, resuelve qué hace el proceso, para qué se usa, para quién está diseñado, veis incluso para qué se usa, dice minimizando interrupciones y pérdidas de productividad debido a problemas tecnológicos, por qué existe el proceso, garantizar disponibilidad y una formulación final para que tengamos pues en una redacción muy corta pues cuál es la misión del proceso. Y de la misma manera hace la visión, veis que nos dice qué deseamos conseguir, para qué, para quién, haciendo pues quién se beneficia, tanto el equipo de TI, la organización como los empleados, o sea que coge los tres, o sea que está muy bien resuelto. ¿Por qué es importante mejorar la satisfacción del empleado, aumento de productividad y rendimiento y optimización de la eficiencia operativa? O sea que estamos justificando por qué es importante este proceso de negocio. Y lo que me parece muy creativo por parte de IA generativa son las métricas para monitorear. Tiempo promedio de resolución, porcentaje de resolución del primer contacto, nivel de satisfacción del empleado, número de incidencias recurrentes. Entonces, fijaros que ya directamente, antes de empezar a modelar en BPMN, tenéis muy claro cuál es el proceso en sí que queremos realizar con ese alcance y lo que nos va a gustar luego medir. Y nos da aquí también pues, la visión de manera descriptiva. Y habiéndole pedido sugerencias de mejora, pues me da aquí posibles mejoras del alcance del proceso, porque cuando estemos pensando en un proceso de principio a fin, pues a lo mejor habría que ampliarlo. Entonces aquí nos da unas opciones para que el inicio empiece mucho antes de manera proactiva, que no sea cuando el empleado pues manda directamente la incidencia de soporte técnico, sino que previamente pues podría haber cierta consulta a una base de datos de errores o incidencias habituales para que se haga pues un digamos, autorresolución por parte del empleado. Pues puede ser muy interesante. Entonces, incorporar ese módulo de gestión de problemas o el proceso de retroalimentación y luego la post-solución, es decir, no se acabe directamente mandarle la solución al empleado, sino que haya algo adicional, para a lo mejor pasar un cuestionario o ver pues, cierta retroalimentación posible, pues es interesante tenerlo en cuenta. Al final, con la misión y la visión, con este modelo conceptual, es como medís claramente pues cuál es el proceso que queréis modelar. Y esto hay que tenerlo muy claro antes de empezar a modelar para que ya empecemos a modelar exactamente el proceso de principio a fin que sea el correcto. Entonces, bueno, pues ya teniendo el modelo conceptual, entonces, utilizando este PROM, haríamos el modelado lógico. Entonces aquí, normalmente yo, por ejemplo, pues, y esto cuando ya redacte el libro completo, pues estoy intentando hacer un agente para que os sea más sencillo, pues utilizar las buenas prácticas, pero ahora de momento, pues con las normas proporcionadas en ese artículo que os comentaba de LinkedIn. Entonces, con este artículo de LinkedIn y sobre todo con la imagen que hay en ese artículo donde están todas las preguntas, pues se le puede dar, digamos también, pues a la IA generativa, pues esas normas de buenas prácticas. Entonces aquí le decimos que queremos modelado lógico sin restricciones, porque estamos en esta fase amarilla, que sea un experto en modelado de procesos con conocimiento avanzado en BPMN 2.0, ChatGPT o Gemini, y además queréis que utilizar el estándar BPMN 2.0, incluyendo pool, lanes, pues todo lo que queremos de todos los objetos posibles que tiene BPMN, que distinga claramente eventos de inicio, fin y eventos intermedios, que utilice el modelo conceptual proporcionado, entonces analiza el modelo conceptual proporcionado, aquí le daríamos pues lo que hemos cogido anteriormente y no solamente nos quedamos a lo mejor con el modelo conceptual que nos ha ofrecido Gemini o ChatGPT. Eso lo personalizaremos con nuestro pensamiento crítico y una vez que lo tengamos bien redactado, pues se lo podemos proporcionar aquí de manera junta. Entonces, de esa manera,
le decimos que primero formule preguntas claves para entender completamente el proceso que quiero modelar. Esto es muy interesante porque si le decimos que directamente modele el proceso, pues obviamente a lo mejor modele un proceso que no está tan particularizado con nuestra situación. Sin embargo, si le decimos que nos haga preguntas, nos va a hacer la necesidad de nosotros proporcionarle más contexto. Y de esa manera vamos a modelar un proceso utilizando la inteligencia artificial de una manera más localizada a nuestro problema. Y el segundo paso, pues sería que con esas respuestas a las preguntas clave, pues generar el modelo lógico del proceso utilizando los elementos para que luego lo podamos utilizar en la herramienta que le digamos. Ya que utilicemos Adonis, Aris, Vizayi, pues la herramienta que utilicéis, pues decís aquí cuál es la herramienta, que incluso, pues utilizando ciertas herramientas, pues podemos llegar a definir a lo mejor una tabla para llevarlo directamente, por ejemplo, pues a Adonis. Esto, por ejemplo, lo estamos haciendo en la universidad, pues de vez en cuando. Entonces, bueno, si lanzamos este prompt, pues fijaros lo que nos ofrece. La fase 1 nos da ciertas preguntas sobre la estructura organizativa, preguntas sobre el flujo de actividades, preguntas sobre seguimiento y cierre. Al final nos ha dado 14 preguntas. Si respondemos a esas preguntas, pues él seguiría. Aquí he obviado, pues darle la información, ¿vale? Imaginaos que le damos toda la información y él nos va a contestar pues directamente pues con cuáles son los pools y los lanes, cuál es el flujo principal, el start event, evento de inicio, nos lo dice, la actividad, donde pasa accidente lane, la mesa ayuda, el técnico de TI, o sea, nos va dando los diferentes lanes del pool del proceso con los eventos intermedios, los flujos alternativos y algunas recomendaciones para la digitalización e incluso nos dice si queremos que genere una versión visual. Si decimos que sí, pues nos da algo así. Entonces, fijaros, llegar hasta aquí, o bien, si lo particularizáis esto un poco más, dependiendo de la herramienta que vais a utilizar, pues casi ya podríais pasarlo directamente y exportarlo en la herramienta y ya estaríamos trabajando con un flujo inicial. Entonces, no es empezar con una hoja en blanco, sino directamente ya empezar pues directamente con el modelo de proceso. Entonces os animo a utilizar también la IA generativa para modelar en BPMN. Y para finalizar, quería comentaros que todos los asistentes a, esta, a este BPM Bootcamp, pues tenéis la posibilidad de tener un descuento especial que dependiendo pues también de otras posibles descuentos que tengáis cuando entréis en UNIR o entren vuestros familiares a UNIR, pues tenemos más de 350 titulaciones y podéis conseguir pues un descuento especial indicando que sois de ABPM Perú, que venís de ABPM Perú. También si os piden un tipo de certificado, pues yo podría haceros el certificado y podríais estudiar en UNIR con un descuento especial que dependiendo de la promoción o la beca que haya, pues es todo acumulativo. Entonces os pueden hacer pues directamente el descuento que sea apropiado junto a este adicional. Y podríais estudiar pues tanto las titulaciones que tenemos focalizadas en procesos, en la escuela de ingeniería nos focalizamos más a la hiperautomatización, que sería el máster en BPM, y en la Facultad de Empresa y Economía pues tenemos el máster en dirección de proyectos estratégicos, que es algo mucho más estratégico. Aquí, por ejemplo, modelan más en BPMN de manera lógica y en el máster de BPM, como es la Escuela de Ingeniería y está focalizada en la automatización, pues vamos a el modelado en BPMN a nivel físico, porque luego se tiene que implementar en esos BPMS. Entonces, si estáis interesados, pues aquí tenéis un QR para poder diferenciar pues cuál sería el máster que más se ajuste a vuestro interés. Y también, bueno, pues si entráis en unir.net podéis ver otras titulaciones y también podrían, tanto vosotros como los familiares de primero y segundo grado, pues tener este descuento adicional. Entonces es una oportunidad y cualquier interés que tengáis, pues también podéis contactar conmigo y puedo pues ayudaros a decidir por una de las titulaciones o incluso podéis empezar en una y luego pues seguir con la siguiente. Son formaciones de un año académico, se puede hacer incluso en 2 años, y pasar de un máster a otro máster, pues puede convalidar hasta el 50% de los créditos. Por lo tanto, puede ser una gran oportunidad. Entonces, bueno, pues un regalo para todos los asistentes a este Bootcamp. Y por mi parte, pues daros las gracias, que paséis un excelente BPM Bootcamp y no sé, Jorge, si queréis comentar algo concreto.
Gracias, Pedro. No, nada, excelente. Como el año pasado nos has acompañado y te agradezco. Bien, desde acá desde Lima te agradecemos ese apoyo constante y un saludo a EPP España. Desde acá. Fenomenal, pues un placer. Muchas gracias. Saludos. Gracias, que vaya todo muy bien. Un abrazo a todos. Hasta otro día. Bye, Pedro. Cuídate. Muchas